Hola Julio, Buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches por la noche. Yo siempre feliz cuando me conecto contigo, tú lo sabes. Tú estás siempre feliz, incluso cuando te conectas conmigo. Sí. Gracias Julio. ¿Y tú cómo te fue en Argentina? Muy bien, tuve una visita rápida porque fui a los 80 años de mi papá. Wow, Entonces, siempre las visitas familiares operan de manera favorable. No siempre son cómodas, en este caso fue muy linda, pero para quienes hemos emigrado, el regreso siempre marca algo. No se vuelve significativo, ¿no? El regreso a la casa. claro. Tanto sea para aquellos que hayan migrado, no sé, de Moca para la capital o los que nos hemos ido lejos, pero siempre el volver a pasar por la casa de los padres mueve y mueve positivamente y nos va reordenando pedacitos. Wow. Y tiene mucho que ver con el tema de hoy, porque muchas de nuestras culpas vienen originadas de estos primeros espacios. Tenemos que, óyeme, este tema tiene mucha expectativa. Te invité precisamente porque eres experto en ordenar ideas y en, vamos a decir, transitar la vida con esa sabiduría tan bonita que te caracteriza. Y para la gente que no te conoce, Bebione es escritor, tiene libros maravillosos. Si usted no lo conoce, usted está atrás del último. Y además de eso, es conferencista, ha compartido con el escenario, es un hombre maravilloso que ilumina el camino con su esencia y por eso es un honor compartir contigo. Yo te voy a comenzar por el principio y sobre todo para la gente que se está conectando ahora, ¿qué es la culpa? Porque mucha gente entiende que la culpa es natural, que nosotros como seres humanos necesitamos sentir culpa y que la culpa viene con una función, pero yo quiero que tú nos puedas explicar. Sí, la culpa viene con una función, no es la que pensamos. Vamos a empezar a tratar de definirla. En principio yo diría que es un sentimiento, es algo que sentimos, que tiene una narración mental, que tiene un castigo mental, que tiene una historia que nos cuenta, pero realmente es algo que sentimos. ¿Cuándo sentimos eso que llamamos culpa? Cuando lo que hemos hecho no coincide con lo que hubiéramos debido hacer. Por lo Ujú. tanto, ya aquí hay una referencia. La culpa no nos está marcando que algo está mal o es malo. Nos está diciendo lo que hiciste no coincide con lo que esperaban los otros de ti o lo que tú esperabas hacer en base a lo que has aprendido. Ujú. Entonces, yo diría que, en principio, la culpa responde a una necesidad social de seguir ciertos patrones. Hay un segundo nivel de culpa, y este es muy usado, y quizás esto nos ayude como a entender por qué sentimos culpa, y es que cuando hacemos algo indebido, porque no es lo que quisimos hacer, sentimos que al sentir culpa, al menos estamos remediando algo. Es decir, Mm. hice algo que sé que no es correcto, pero por lo menos siento culpa. Si siento culpa, ya siento que no lo hice tan mal. Por lo menos tengo conciencia para sentir culpa y siento que sentir culpa lleva a una corrección. Esto es muy usado. De hecho, cuando alguien, nos hizo algo o hizo algo en nuestra contra, y esa persona siente culpa por lo que hizo, decimos, bueno, por lo menos se siente culpable. Sentimos que Ajá. la culpa trae una cosa como de justicia, ¿no? De corrección, cuando en realidad lo único que hace es acomodar historias en la cabeza. Eh, y aquí también separaría el tema de la culpa con lo que sentimos, porque la culpa tiene que ver con lo que sentimos, no con lo que ocurrió. Lo que ocurrió son dos cosas aparte. Es decir, yo puedo sentir culpa o no con la misma acción. Lo que yo siento es un juicio que tengo hacia o un prejuicio que tengo sobre lo que he hecho. Por lo tanto, la culpa tiene que ver con mi estructura mental, emocional, más que con la acción en sí que he hecho, que he llevado adelante. Y eso que acabas de decir es crucial para poder descuartizar el tema, porque entonces, como estás analizando, la culpa es un aprendizaje social que tiene que ver con todo ese bagaje moral que nos han, de que tú básicamente tienes que ser una mujer exitosa, tienes que casarte, tener tus hijos, no puedes tener sexo fuera de la familia y un largo etcétera. Sí, pero ¿qué hacemos cuando la culpa se convierte en ese gran obstáculo que me impide a mí vivir y ser de una forma plena sin estar latigándome por todo? Bueno,
Y aquí viene el principio de la solución. Y no es que hago con la culpa, es que hago conmigo. Porque si la culpa puede más que yo, el problema está en mí, no en la culpa. Es decir, ¿qué ocurre? Eh, y me voy a poner en primer lugar. Si yo hago algo que siento hacer, aun cuando lo que siento hacer no coincide con la expectativa de los demás, pero como siento hacerlo y me valoro, lo hago, la culpa no tendría lugar. Es decir, la culpa tiene que ver con un grado de desconexión conmigo al principio, es decir, no estoy haciendo lo que siento, sino que hago lo que me corresponde hacer. Segundo, con una necesidad de valoración externa, es decir, si lo hago mal o lo hago de otra manera que no espero, me van a castigar, por lo tanto el valor que yo me doy depende del valor que me dan. Entonces, una persona que no tiene un diálogo interno claro, que no sabe realmente lo que quiere o lo que necesita, y que a su vez se define por la mirada de los otros, es una persona que va a vivir en la culpa. Entonces, no es que hago con la culpa, es que hago conmigo en dos niveles. Primero, empezar a preguntar realmente qué es lo que quiero hacer. Y aquí, Elaine, es obvio lo que estoy diciendo, pero es lo que más error encuentro en general en los seres humanos, especialmente en las mujeres, que se han acostumbrado a hacer lo que deben en general, por supuesto, y no lo que sienten. Y te diría, no de las nuevas generaciones quizás, aunque sí Sí. hay, pero mayormente de personas de más de 30, 40 años, calibran muy bien ahí. Entonces, claro, nunca se han preguntado qué es lo que realmente quieren hacer. Y me pasa cuando converso con alguna mujer que me cuenta, no, porque lo que hice y entonces, bueno, ¿qué querías hacer de verdad? ¿Qué te hubiera gustado hacer? Y hay un largo silencio. Nunca se lo preguntaron. Se preguntaron cómo hacer lo que no quieren hacer para que quepa. Entonces, bueno, me entusiasmo, me obligo, pero de verdad, ¿qué querías hacer? Entonces, si no conozco lo que realmente quiero hacer, pues lógico que lo que haga me va a dar algún grado de culpa. Tanto porque sienta que he hecho algún daño, pero especialmente, diría yo, en la sensación de culpa aparece cuando el daño me lo he hecho yo. ¿Sabe esta? A ver, si yo he hecho un daño, lo puedo remediar. Lo hice mal, no supe hacerlo, aprendí a hacerlo diferente, entonces me disculpo, es decir, me saco la culpa, me disculpo y te digo, Elaine, discúlpame, no sabía hacerlo. Pero descubrí que me equivoqué y lo voy a hacer diferente. La culpa se elimina. Ahora, hay una sensación de culpa, que es esto que ocurre con frecuencia y que está presente en todo, que son aquellas personas que viven siempre en función de lo que deben hacer, no de lo que sienten. Entonces, claro, la culpabilidad los limita todo el tiempo. Por todo sienten Ajá. culpa. Hay una culpabilidad que se vuelve hasta natural en ellos. Y agregaría algo más. A veces se sienten culpables de no sentirse culpables por haber Eso, hecho algo. eso te iba a decir, Viviana. O Sí, sea, yo conozco gente que me dicen, Elaine, pero es que yo no siento culpa. Y yo le dije a esa persona que no quería ir a la fiesta, pero yo me siento mal porque no me siento mal. O sea, y tú exacto, te quedas como que, ¿y exacto. entonces? Y ahí viene esto que te decía de que a veces el sentirnos culpables, creemos que tiene un beneficio social. Es decir, si me siento culpable, al menos no soy tan mala persona. Ujú, ujú. Pero bueno, hay un momento que la liberación llega. Yo creo que esta liberación no tiene que ver con algo mental solamente, sino con una revolución que yo diría del alma. Hay un momento, tiene que ver con la madurez, tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver también con las crisis, cómo las hemos vivido, pero hay un momento en el que nos damos cuenta que no estamos viviendo la vida que sentimos vivir. Y ahí es cuando la culpa pierde fuerzas. Ahí es cuando alguien nos dice de pronto enloqueciste, ¿qué te pasó? Sí. Pero claro, se califica de locura, entre comillas, aquello que es actuar desde la espontaneidad de quien soy. Y claro, ¿qué ocurre cuando esto pasa? Las personas que viven con culpa y que premian la culpa se sienten muy ofendidas. Por eso yo diría que cuando alguien que nos culpa o nos quiere hacer sentir culpables, de pronto se enoja con nosotros porque no nos sentimos culpables, deberíamos firmar nuestra propia graduación de que finalmente estamos aprendiendo a vivir Es, nuestra vida.
Exactamente. Y eso que dices tiene tanto sentido, y sobre todo en Latinoamérica, donde lamentablemente nos crían con esa idea de que si no te comes la comida no te voy a querer, si tú no haces tal cosa, tú no vas a ser buen hijo y la familia no se va a sentir bien contigo. Y la culpa es de alguna manera instaurada desde nuestro agente de socialización primaria, nuestros adultos que nos crían con culpa. Sí. ¿Qué se hace cuando el modelo de crianza que básicamente prima entre nosotros es sentir culpa porque yo no fui al cumpleaños de Bebione, cómo va a ser, porque yo le dije que no, porque establecí un límite, porque le dije que no me gusta lo que me está haciendo, me siento culpable porque me siento egoísta? ¿Qué se hace cuando es un aprendizaje que tiene tanto impacto como el de los padres y el de la familia? Bueno, a ver, en principio, reconocerlo. A veces el reconocimiento no viene a primera instancia porque no queremos liberarnos de la culpa. Las personas que sienten culpa sienten que con la culpa acomodan algo. Mm. También que la culpa les ha ayudado a protegerse de no hacer lo que sienten. Entonces hay un beneficio en la culpa. Por eso el principio es, ¿quieres de verdad vivir sin culpa? Porque la culpa sirve para esconderse, la culpa sirve para justificarse, ¿no? En principio eso, pero yo te diría que más tarde que temprano para estas personas empiezan a hartarse de vivir como viven. Esta es la verdadera revolución. Entonces, bueno, esas personas le diré, llegará su hora en la que se cansen de tener que ir todos los días a un lugar donde no tienen ganas de ir o de ir a unas fiestas donde solo porque lo invitaron van, pero no lo sienten, o de no decir, hay una expresión muy básica de las personas culpables, porque es muy cotidiana, muy común, y es que no hablan lo que sienten, Ujú, porque sienten culpa, se dicen la verdad. ujú. Entonces disimulan todo. Y llega un momento en que se cansan porque tienen que estar especulando cómo lo voy a decir, cuándo se lo voy a decir, al final no se lo digo nunca. Entonces, por suerte, la psiquis humana tiene ciertos niveles donde explota. Entonces, se cansan, se hartan. Entonces, yo te Sí. diría que si no lo hacen por conciencia, lo hacen porque están hartos, pero eso eventualmente llega. Podría decir que una persona con madurez emocional, sobre todo, por lo menos emocional, no es que no siente culpa, pero cuando la reconoce no actúa en función de ella. Y Interesante. reconozco, me siento culpable porque le dije que no y siempre le dije que sí y esperó que le dijera que no, pero aún cuando me siento culpable, siento que no quiero ir. Entonces, en todo caso, me disculpo y le digo, mira, esta vez no voy a ir. Y esa es ahí es el comienzo de la madurez. Lo ideal sería no sentirla. Yo te diría que hay muy pocas cosas que me hacen sentir culpable, pero todavía ocurren. Entonces, cuando llega esto, digo, momento, porque a lo mejor es un llamado de conciencia, verdad, de verdad. A lo mejor sí he hecho daño, sin Exacto. querer. Entonces digo, bueno, si la culpa me está avisando de que hay algo que deba corregir, Ujú. entonces me ocupo de corregirlo. Y, Y digo, bueno, la próxima vez lo hago Julio, diferente. ¿y hay alguna diferencia entre culpa y remordimiento, por Mm. ejemplo? Bueno, a ver, a grandes rasgos no habría ninguna diferencia. Lo que te diría que el remordimiento sería el darle vuelta a lo que la culpa me dice y no animarme a moverme de allí. Es Ujú. decir, porque si siento culpa, pero tomo una acción diferente, bueno, eh, avanzo, ya no tengo razón para sentirme culpable porque lo voy a hacer Ujú. diferente. Ahora, el remordimiento te hace quedar en la crítica de cómo lo hiciste si lo hubieras hecho Exacto. de otra manera, pero no te mueves. Exacto. Entonces, es inútil. Y por eso te hago la pregunta, porque mucha gente, y sobre todo en el tema de los límites personales, que es un Sí. gran tema que todavía, a pesar de la edad y de toda la experiencia de vida, se hace difícil decir no, Bebiona, no voy a hacer un live contigo, no, no voy para tu casa. O sea, el no tiene un impacto negativo en una sociedad que nos cría para siempre decir que sí, para estar atentas y sobre todo en las mujeres. Diría algo más, porque no es solamente decir no, es decir la verdad. Nos Exactamente. cuesta decir la verdad. De hecho, no importa cómo sea la verdad, pero si es verdad, la voy a acomodar, aun cuando la verdad sea buena, porque hay personas que les cuesta decir los bien que les va, porque se sienten culpables, se dicen, no, yo ando bien, Ajá, yo no tengo ningún problema. No, a mi marido no tengo ningún problema, nos amamos, lo pasamos divino. ajá.
pero sentimos culpa de decir la verdad. Exacto. Entonces yo te diría que a ver, se manifiesta en no saber poner límites, pero la base de eso es no estar cómodos con ser honestos en el momento de expresarnos, ya sea con la palabra o con una acción. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Darte un abrazo, pero no porque no corresponde, ¿no? Entonces, Claro. bueno, algo que recuerdo cuando nos conocimos, que entraste al lugar atrás del escenario, dijiste, vine a ver si eras de verdad. Entiendo de que no estabas diciendo si existía, sino si el personaje se parecía al... Sí, porque, Y o sea, lo que tú me haces sentir, yo lo percibo desde algunas energías que tú y yo podemos compartir, pero en persona no es claro, igual. Y por eso yo fui a confirmar esa energía que tú me emites cada vez que nos entonces, ¿qué conectamos. ocurre? Cuando nos expresamos de verdad, ya se diluyen todos los miedos, vamos a ponerlo así, que es parte de la culpa, porque la culpa es una expresión del miedo. Entonces yo te diría que actuar más de verdad, ser más honestos con nosotros y en la expresión a partir de nosotros. No sé si eliminaría la culpa, pero la dejaría quietita, chiquita, no interferiría en nuestras decisiones. Bebione, ¿y tú crees que hay tanta gente harta de estar harta y aburrida y sin propósito porque no están siendo honestos? Porque Sí, vivimos en una sociedad llena de máscaras sí, donde tenemos que aparentar y tener muchos filtros para subir a las redes que somos felices por sí. siempre y comemos perdices. Lo que pasa, y lo acabas de, tú tienes la pregunta y la respuesta en la misma pregunta, y es que para los hartos se ha creado una industria. Ok. Por ejemplo, entretenernos con redes sociales. Estoy harto de lo que me está pasando en mi casa, pero me entretengo en las redes. Toda la industria del entretenimiento está hecha para los que están hartos, para que no exploten todavía. Por eso también, fíjate, hablando de decir la verdad, ¿cuál es la mayor crítica a las redes sociales? Que nadie dice la verdad. Exacto. Entonces, entramos en un círculo, buscamos testigos de nuestras pocas mentiras y decimos, bueno, yo sé que estoy mintiendo, pero tú también miente. Entonces nos retroalimentamos en esta cadena de mentiras y nadie explota hasta que eventualmente explota. O sea que en algún momento nos enfrentamos, porque mira, hay un momento en que redes sociales no alcanzan, que Netflix no alcanza, que las amigas no alcanzan, que lo que te compras no alcanza, y se manifiesta en un pequeño espacio de tiempo, que es entre que pones la cabeza a la almohada y te duermes. Allí aparece la verdad, que es la conciencia. Entonces yo te diría que si no te empastillas, porque esa es la otra, Sí, capaz que también te empastillas para no encontrarte con tu verdad de noche. Pero, exactamente. pero si en algún momento la pastilla falla o, O te eh, masturbas o tienes sexo, o busca la forma de poder enmascarar un poco ese vacío. o te relajaste de alguna manera, porque no sé, ibas en un vuelo y te dormiste, pero no tomaste la pastilla, y ahí aparece la conciencia y te dice, ¿de verdad? ¿Esta es la vida que quieres vivir? Entonces yo te diría que la verdad nos persigue. Generalmente no la dejamos entrar, pero la verdad siempre gana. Entonces más tarde o más temprano llega. Y bueno, ese es el momento de Julio, quiebre, ¿no? y el tema que te voy a preguntar ahora, lamentablemente es duro, pero te lo tengo que preguntar. Sí, Tú has estado en esa posición donde tú has sentido, porque la gente ve al gran Bebione y al gran sí, Julio, conferencista, y que tiene 25,000 libros y que todo el asunto, pero no se imagina que en algún momento tú estuviste en una situación donde te sentías también harto, donde no sí, tenías, donde tu vida quizás no tenía ese sentido, o quizás te pasa ahora, porque somos humanos y no somos sí, perfectos. Entonces, el hecho de que nosotros, dentro de toda la amalgama de cosas que expresamos, que obviamente tiene mucho de sabiduría y de conocimiento, pero también tiene esa vulnerabilidad que no nos atrevemos a decir en las redes, eso también ayudaría a que mucha gente se atreviera. El problema es que ahora mismo en las redes sociales sale alguien llorando y de una vez, no, porque mira, quiere likes, mira cómo sale llorando. O sea, el sí, tema de la vulnerabilidad también tiene una sí. serie de críticas, porque como vimos en la mentira, la gente lo que quiere es que tú siempre salgas poderoso y exitoso. Sí, bueno, dos cosas. Porque me acabo de recordar algo que vi hace poquito y lo quiero mencionar, con la vulnerabilidad.
De mi parte, siempre me ha abierto a la verdad. Nunca he ofrecido otra cosa que no sea la verdad. Pero sí reconozco que las redes sociales no tienen el nivel de intimidad para contar las verdades completas, porque en las redes sociales no saben quiénes son mis padres, no saben lo que pasa en mi corazón, no saben cómo es mi día a día. Entonces, de hecho, lee cualquiera de mis libros y te vas a enterar de mí. Todos están basados en lo que yo he aprendido a partir de vivirlo. Y te diría que tengo más crisis, de hecho, yo tengo más crisis y fracasos que éxitos y realizaciones. Ay, repítelo, Porque, por favor. Julio, por favor. bueno, no sé si me sale otra vez, pero es lo que acabo, ¿no?, de darme cuenta. Tengo más fracasos y más momentos Duros. críticos, duros, que momentos lindos y éxito. Yo te diría que gran parte de mis proyectos han sido fracasos, solo que solo se ven los buenos. Exacto. Pero yo hablo de los otros, porque la riqueza de la vida ha estado allí. Lo más reciente fue, por ejemplo, el año pasado entré en una crisis profunda conmigo, una crisis de búsqueda de sentido y no lo encontré más. Mm. De hecho, dije, bueno, obviamente voy a seguir con vida porque el cuerpo está eligiendo seguir con vida, estoy sano, pero el sentido no lo encontraba. De hecho, fue de regreso de un viaje de Argentina, por eso digo que siempre los viajes mueven, ¿no? Y estaba en un precioso lugar, rodeado de gente querida, en un clima ideal, porque para mí es importante el frío o el fresco y no el calor. Es decir, estaba en unas circunstancias ideales y yo con una tristeza. Wow. Entonces, ¿qué hice? Adelanté mi regreso, me vine a mi casa y me quedé encerrado 2 semanas. No para empujar la respuesta, sino para dejar espacio para que salga la respuesta. Y ahí me di cuenta que había pequeños aspectos, porque no es que viví una vida de engaño, pero había pequeños aspectos que estaban basados, ¿sabes qué?, en preocupaciones. Venía un año de preocuparme con cosas que no eran tan importantes. Y claro, era una forma de que el miedo empieza a habitarte. La preocupación es una puertita que parece chiquita, pero cuando Ujú, se multiplica es un ujú. ejército. Entonces, bueno, pude drenarlo allí. Y eso hago constantemente. Diría que no acumulo tanto generalmente porque voy muy atento. Trato de no terminar el día sin vaciar un poco el globo y a ver qué pasó, pero no es que no me pasan cosas. Lo que pasa es que lo que voy haciendo con eso lo voy haciendo diferente y esa es la madurez que la vida te va dando, ¿no? Exacto. Pero claro, de hecho, por eso el tema de las mentiras. No hay vida que no tenga altos y bajos. No hay vida humana que no tenga altos y bajos. Una vida humana exitosa no es que tiene altos y no tiene bajos. Es que tú sabes navegar en los altos y en los bajos y lo transitas en paz, ¿no? Y lo transitas con conciencia. Esa, Exacto. esa creo que es la diferencia. Como digo yo, aprendes a caerte con estilo todas las veces Claro, que con la vida le... elegancia. O sea, ya, Yo digo, por favor, con elegancia. ya, Que ya has seamos tumbado tanto elegantes. y vienen más porque lo sabes, que básicamente el alma crece en las crisis. Y te iba a preguntar, Bebione, algo Sí, fundamental. sí. ¿Qué tú le dices a las personas que lamentablemente no se atreven a hacer por miedo a ser abandonados? Porque es muy duro, que si a mí en infancia me abandonaron, me rechazaron, que si yo no tuve una adolescencia lo suficientemente plena porque no tuve grupo, porque mis padres solamente trabajaban o mi Sí. historia, lamentablemente está impregnada de heridas. Es muy difícil yo quedarme sola ahora, es muy difícil que me abandonen, es muy difícil que me saquen de ese trabajo, de ese grupo o que me divorcie. Sí, Entonces, Bebione, estamos hablando de que tú cuando dices sé sin pedir permiso, atrévete a decir la verdad de ti, a poder mostrarte sin máscaras, tenemos la contraparte de que, ¿y si nos rechazan? ¿Y si me abandonan? ¿Y sí. si yo no le caigo bien a Bebione y me Bueno, vuelvo a quedar sola? te voy a abrir un tema aquí que tiene que ver con la motivación real. Estamos hablando de personas que no se sienten motivadas a hacer algo, ¿verdad? Lo quieren, pero no está la motivación. Aquí puede estar ocurriendo algo. A veces lo que queremos no es lo que realmente queremos. Porque si realmente reconoces lo que quieres, no hay ningún miedo que te condicione, ni uno que te condicione. Aparecen todos, pero tú le dices, ah, sí, pero de todas maneras lo voy a hacer. Exacto. Entonces, yo creo que aquí, en principio, es si estamos queriendo algo que finalmente no nos mueve a la acción,
revisemos si de verdad eso es lo que queremos. Porque a veces también nos contamos cuentos. A veces terminamos queriendo cosas que debemos querer, Ujú, pero no es lo que realmente queremos. ujú. Y aquí te diría que nos contamos unas mentiras que a veces nos asustamos de los cuentos que nos hacemos creyendo que queremos algo. Entonces, seamos honestos primero en saber qué es lo que realmente queremos y darnos tiempo para escuchar esa respuesta. No estamos tan claros en la vida como para saber qué queremos. Es decir, generalmente, y más en estos tiempos donde hay tanta información, terminamos queriendo lo que creemos que queremos, no lo que realmente Exactamente. queremos, Y ¿no? lo que nos vendieron que teníamos que querer, Y porque compramos, y compramos. exacto. Por ejemplo, tuve una asesoría con una señora el viernes que me dijo, Elaine, yo me he hecho 4 inseminaciones artificiales y no he salido embarazada y yo siento que soy una mujer incompleta. Y ahí Ese es tenemos un el temazo, tema. ese es un temazo. Yo a una mujer, claro, aquí estamos hablando de generalidades, ¿no? Pero cuando hay mujeres que se han acercado para contarme historias así, conversando un rato, me doy cuenta que de verdad no quieren ser mamá. Lo que pasa es que ser mamá les trae la idea de una conquista personal, es un símbolo de algo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Yo no creo que nadie que, por ejemplo, quiera estar en pareja se quede solo. Y también creo que nadie que de verdad quiera estar solo, aunque cree que estar en pareja, le funcione andar a la conquista. Al final no encuentran a nadie porque no quieren estar con alguien. Pero ese grado de honestidad todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces yo creo que ese primer acto de honestidad fuerte, necesario, a veces no llegamos solos, tenemos que buscar un terapeuta que nos acompañe, que nos escuche y que nos cuestione, porque también la maquinaria del mundo es bastante fuerte como para autoengañarnos sin darnos cuenta que nos estamos engañando. Pero en Exacto. síntesis, si queremos algo de verdad, si representa nuestra verdad, ningún miedo tiene fuerzas. Si algún miedo tiene fuerzas, entonces es porque estamos o eligiendo a lo que no tiene que ver con nosotros o de la forma que no tiene que ver con nosotros. Por ahí es auténtico lo que queremos, pero no de esa manera. No, y a veces tú le preguntas a las personas, ¿usted sabe realmente a qué vino al mundo? Bueno, a trabajar. Yo vine a trabajar y a hacer dinero. O sea, cuando venimos al mundo y tú me dices que tú viniste a parir, que viniste a casarte, a trabajar, a hacer dinero, a ser un hombre rico, me estás diciendo que tienes tarea. Y justamente esa construcción de esos propósitos que se basan en el hacer, no en el ser, van desvirtuando muchísimo la meta de vida, porque al final de cuentas, cuando te boten del trabajo, cuando cierre la empresa, ¿qué vas a hacer? Me voy a querer tirar del puente, porque si a mí me definió mi trabajo, ¿quién soy? Si me definieron mis hijos, ¿qué va a pasar cuando se vayan? Porque los hijos son prestados y un largo etcétera. Entonces, fíjate como tú, con todos los libros maravillosos que tienen, si usted no ha leído un libro de Bebione, por favor, vaya a la librería más cercana en este momento y compre todo lo que usted pueda. Vaya a Amazon y compre todo lo que pueda porque no se va a arrepentir. Y también aproveche y compre el mío porque Bebione fue Exacto, el que escribió el programa. el programa, exacto. Pero es importante que podamos rescatar cuál es el éxito real que nosotros nos estamos refiriendo. Estamos hablando de que Julio Bebione, con todos los libros que tiene, con la vida exitosa que todo el mundo ve en las redes, con sus conferencias está diciendo que el año pasado estuvo en una crisis de propósito, de sentido de vida. Imagínense lo que significa el real éxito de poder el transitar eso, mostrarlo y decir, Elaine, tuve que meterme 2 semanas en puro silencio. O sea, transitar la crisis es el gran éxito que una persona puede vivir, porque la gente no se permite eso. Y Sí, hay algo que también vas entendiendo con el tiempo y es que lo que eres no está en peligro. Entonces, eso te lleva a transitar la crisis tranquila o tranquilo. Porque, bueno, porque ¿cuál es el temor de la crisis? Que todo se acabe. Yo tengo la certeza del AINE que cuando todo se acabe, yo no me acabo. me Se me, encanta. se me puede acabar la plata, se me puede acabar la, no sé, la carrera, lo que sea, pero yo no me acabo porque yo no pertenezco a este mundo donde las cosas existen. Yo existía antes de venir a este mundo y soy un poco más grande que la idea, no yo, cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Entonces, cuando tienes esa certeza y entregarte a una crisis es irte a un parque de diversiones donde te vas a asustar, pero es un rato.
es una experiencia, no es el final de nada. O en todo caso, es el final de algo físico, pero no es mi final. Y creo que con esa certeza lo digo porque no quiero decirle a las personas que están creyendo que la crisis es lo más terrible que se tiran de cabeza porque se van a asustar. Hay que hacer un trabajo interno para fortalecerse antes de empezar a nadar en aguas profundas, si no te ahogas. Exacto. Y aquí, Bebión, eso que acabas de decir, a mí me encantaría que tú puedas ilustrarnos, porque eso que acabas de decir me prendió muchas luces. Y es el tema de esa conversación interna que estás hablando, de esa conexión con ese Julio que dice, óyeme, vete para tu casa, tú no puedes estar en Argentina porque estás triste y básicamente algo te está diciendo esa tristeza. Sí, pero ¿qué pasa cuando Bebione se atreve a decirle a su familia, me siento deprimido, y tu familia te va a decir, ¿cómo te vas a sentir deprimido si tú vienes de una familia de gente creyente y Dios está ahí y pon de tu parte, mijo? ¿Qué Bueno, haces eso es lo en que ese dicen sentido? ellos. Si no, tráele a mi madre y a mi padre que te cuenten. Eso es lo que dicen ellos. Y yo no trato de convencerlos de nada diferente. Los comprendo, porque es lo que dicen ellos. Pero ellos son ellos y yo soy yo, y el que Me siente encanta, algo soy yo. me encanta. Entonces, establecer esa diferencia es muy importante y te diría, sobre todo en relaciones de pareja, donde logramos por, por creer que nos amamos, confundirnos. Y entonces la responsabilidad de lo que siento es tuyo y mi responsabilidad sobre lo que tú sientes, entonces nos enredamos demasiado. No, no, lo que me está pasando esto es a mí, déjame resolverlo a mí. Entiendo lo que me dices, quizás si estuviera en tu lugar me diría lo mismo, pero no estoy en tu lugar, estoy aquí. Entonces hay un tema que eso lo trabajamos, yo tengo una escuela y uno de los temas que trabajamos es aprender a ser individuos o pensar individualmente sin alejarse o sin tener que renunciar al grupo. ¿Por qué? Porque la vieja idea de la rebeldía era me alejo del grupo, no Exacto. pertenezco. Entonces, la forma de sentirme mejor era alejándome de aquello que no me gustaba. El desafío es sostener tu pensamiento individual, compartiendo en ese grupo, que es tu familia, que es tu ciudad, que es tu país, que es el mundo. Eso es un trabajo que comienza por mí, que poco tiene que ver con el otro. Y yo Exacto. te diría que muchas veces los demás, siendo espejo de nosotros, lo que nos dicen es porque nosotros también lo estamos buscando. Es decir, si yo quiero inconscientemente o conscientemente el rechazo de mi familia, y seguramente ellos me van a rechazar y lo que les diga les va a molestar. Ahora esta es la historia con mis padres, cuando ellos ven que lo que yo digo es auténtico porque lo sienten, y no tienen mucho para opinar porque además saben que porque ya ha ido ocurriendo en el tiempo, que lo que yo siento es mío, por lo tanto ustedes no son responsables, por lo tanto déjenme ocuparme a mí. Ellos también respetan ese espacio. Es decir, la mejor manera de que los demás nos reconozcan en nuestro espacio es que nosotros lo ocupemos. Y Me si yo me ocupo de encanta. mí, el otro me va a respetar. Claro, y no estar exigiéndole al otro lo que tú mismo no te das, porque si no ocupas tu espacio, tú no puedes pretender que el otro quiera salvarte o intente hacerlo. Y aquí lo que acabas de decir lo voy a concatenar con lo que trabajo siempre, y es que los padres y muchos adultos entienden que si su hijo está deprimido, que si está con, por ejemplo, ideación suicida o que está, por ejemplo, consumiendo alguna sustancia, es mi culpa, Elaine. Yo fui mala madre, ¿qué hice mal? Y volvemos otra vez a centralizar el tema en que ese hijo vive y respira por lo que yo hago y pienso y haya enseñado. Y lo que estás Sí, yo, diciendo es, mira, has tocado un tema clave porque gran parte de la culpa en relaciones no se da en relaciones de pareja, sino en relación de padres e hijos. Sobre todo con estas nuevas generaciones que vienen tan diferentes, donde el padre se siente culpable por no poder hacer no por no poder hacerlo, por no ver los resultados de lo que hace. Yo te lo digo, tú no me obedeces, entonces yo digo, ay, es mi culpa porque te malcrié, ¿no? O tú te equivocas y digo, ay, es que es mi culpa porque no te lo advertí. ¿Cómo se lo ibas a advertir si no tenías idea de cómo iba a ser la vida de este muchacho? claro, Entonces yo diría que esa sensación de culpa que es muy común, en principio, veamos si de verdad hemos hecho algo mal.
si de verdad hemos hecho algo mal. Que el hacerlo mal no sea nuestra opinión, sino de verdad lo has hecho mal. Porque quizás es una opinión, y yo creo que le dije esto, ¿de verdad cree que le has hecho daño? O si le has hecho daño, observa qué hiciste y hazlo diferente. El niño o el adolescente se está educando. Si tú lo haces diferente, va a recordar lo último que hiciste. Hazlo diferente. El hijo va a estar agradecido que después de 10 años que le dijiste una cosa que fue agresiva, un buen día le das un abrazo en vez de castigarlo. El niño va a recordar el abrazo. Entonces, hazlo diferente. No dejemos que la culpa y el remordimiento, que es la palabra que trajiste, nos haga dar vuelta en un sentido de culpabilidad que no nos lleva a nada nuevo. Exacto. Entonces, ¿te sientes culpable? Primero, revisa. ¿Lo hiciste mal? Sí, ok. ¿Qué hiciste mal? Esto, hazlo diferente. Y eso nos va a ir alivianando en el camino. Y Pero, de todas maneras, perdón, y esto para los padres en general, muy poco, en mi experiencia, muy poco de lo que los padres se sienten culpables tiene que ver con algo real en la relación de padres e hijos. Excepto que haya sido algo muy traumático, unos golpes muy fuertes, no sé. Pero, por ejemplo, un clásico es que si me divorcio, ellos van a sufrir, me siento culpable entonces. Yo te diría que en principio no te quieres divorciar y estás poniendo en tus hijos la responsabilidad de quedarte en casa, ¿no? le- Eh, eh, que es una excusa realmente, Barnizado de culpa. porque cuando Sí, quieres separarte no hay nada que te pare, como lo dijiste ahorita. sí, Pero aquí tenemos que analizar lo siguiente, sí. Bebione. Y una de las cosas más duras es cuando, por ejemplo, me encuentro con alguien que me dice, es que realmente yo lo herí y por eso me siento culpable, Laine, pero no es que no sé ni siquiera cómo pedirle perdón. Es que lo que siento es que lo rompí y no te mueves. Y justamente desde ahí estamos alimentando ese bucle de latigazos que nos quieren que nos demos para quedarnos en el mismo lugar y no hacer absolutamente nada y no vivir y no renunciar de ese trabajo porque no me atrevo, Sí. porque Y ahí tocas un tema importante también, que es eh, la necesidad de conectarme de alguna manera con alguien, aunque sea a través de la culpa. Por ejemplo, si hice algo y considero bueno, pasa mucho con los padres, que los hijos ya ni le dan bola, como dicen en Argentina, ¿no? Es decir, los hijos van por lo suyo, pero el padre se siente culpable porque a través de la culpa todavía puede sentir una conexión con sus hijos, aunque sea de culpabilidad. wow. O en relaciones de pareja donde el que se fue ya se fue, pero el otro empieza a sentirse culpable porque cree que fue responsable de lo que hizo, como una forma de mantener contacto con el otro. ¿Ves que la culpa es basura donde la pongas? Es decir, es un Exacto. destructor absoluto de las relaciones, Y de la vida, porque al final de de la cuentas vida, sí. nos impide liberarnos de todas esas cadenas que nos mantienen atados a prejuicios y estereotipos que básicamente no nos llevan a ningún lado. Y para cerrar este live que ha quedado espectacular y la gente está muy conectada con palomitas y vino escuchándonos, Qué yo bien. quiero que tú puedas decirle, Bebione, Sí. ¿qué recomendaciones tú les das a todos los humanos que nos están escuchando para que vivan sin pedir permiso y se puedan desapegar un poco de todas esas expectativas externas que lamentablemente no les ayudan a construir ese éxito real que se construye en silencio, tranquilito? Bueno, en principio iba a decirle que acabas de mentirles entonces porque no son humanos. Si andan con culpa, no son humanos. Son alguna especie que todavía no llegó a ser humano. Porque el ser humano acepta el error, lo corrige, acepta la dificultad, la persigue, la cambia. Entonces, si todavía la culpa gobierna nuestras vidas, en principio todavía no hemos llegado ni siquiera a ser humanos. Estamos en Wow. proyecto de serlo. Eh, los invitaría a que no tengan grandes pretensiones, pero se fijen hoy, incluso esta noche, en ese momento entre dormir, entre la almohada y el sueño, a ver qué es lo que hoy está pesando más. Porque generalmente donde hay culpa hay peso, un peso emocional, de hecho hasta en el cuerpo se siente el peso. De hecho la evolución de la culpa, digamos, una persona con muchas culpas termina hasta en depresión, entonces el cuerpo se pone denso. ¿Qué es o dónde está lo denso en nuestra vida en este momento? Y mañana nos levantemos preguntándonos, hoy no, porque hoy tenemos la cabeza revuelta, pero mañana recordemos qué es, dónde hemos identificado que está ese peso y mañana preguntémonos
qué es lo que realmente quiero hacer con esto. No lo que debería, no lo que me sugirieron, no lo que dice el video, no lo que corresponde a mi edad, sino qué es lo que realmente tengo ganas de hacer. Y quizás no lo hagamos, pero ya tenemos un dato, que es lo que realmente queremos. Y yo te diría que una persona que toma conocimiento de lo que realmente quiere hacer, de ahí a hacerlo, son horas, Exacto. porque las ganas, la voluntad aparece una vez que descubre la verdad. Entonces, hagamos eso, busquemos un pedacito de nuestra vida, aquel que se sienta con mayor peso, mantengámoslo hoy en conciencia, mañana al levantarnos, preguntémonos qué es lo que realmente quiero hacer y bueno, y después nos cuentan. Y me encantaría que puedan comentar. Nosotros vamos a dejar este live guardado en mi canal de YouTube para que lo puedan ver. Justamente Bebiones va a compartir ahora sus redes sociales para que también los puedas Sí. seguir. Y ojalá te animes en algún momento a acompañarnos en Familia Elegida para que en mi comunidad de mujeres podamos deconstruir este tema, porque aquí hay muchas conectadas que te están amando y de Claro que verdad sí, me ha sido claro que sí. grandioso. Espero la invitación y con gusto llego. Bueno, ahí hay mucha gente diciendo que te admira, que le encantan tus libros. No sé si hay alguno en específico que recomiendas porque están preguntando eso, uno que trate de este tema, que quieren leer de alguna manera. Podrían leer Relaciones, Vivir en Armonía, que es un libro en el que hablo de las culpas, y podría sugerir Volver a mí, que no habla de las culpas porque justamente el que vuelve así, la culpa no está en su universo, ¿no? Pero si están teniendo un tránsito de relaciones con culpas, quizás el libro Relaciones es el sugerido. Y Pero igual, volver a mí después, es espectacular. volver a mí son preguntas muy prácticas, ¿no? Para volver a uno. De todas maneras, hoy la tarea es, cuando vamos a dormir, reconozcamos dónde está la pesadez en nuestra vida y mañana preguntémonos qué queremos hacer con eso. El libro viene después, primero viene nuestra tarea. Si no, me van a hacer sentir, creer que la responsabilidad del cambio está en mí y no van a lograr hacerme sentir culpable de todas maneras. Que no lo van a lograr No, por no, más que no. lo quieran. Bebione, un abrazo caluroso desde República Dominicana y ojalá podamos volvernos a encontrar para compartir esa bonita energía que tiene. Gracias y qué bueno reconectar. Hacía como 3 años, 2 años y algo, Así, ¿no? Que no hablábamos. hacía bastante, de verdad, y sabes que está intacto el cariño que te Y la tengo y la admiración. admiración por ti, igual, Un igual. abrazote para Gracias, ti. gracias. Cuídense mucho y pórtense mal y acuérdense de nosotros.